¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Estamos en junio, el mes del orgullo, y justo ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy en nuestro programa. Como saben, la Encuesta Nacional de Discriminación, la ENADIS de 2017, señaló que el porcentaje de población de 18 años y más que opina que en el país se respetan poco o nada los derechos de las personas trans es del 72%, y de las personas gays o lesbianas, el 66%. Además, el porcentaje de la población de 18 años y más que declaró que justifica poco o nada que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja en la Ciudad de México es del 40.5%. En tanto, la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, la EDIS del mismo año, 2017, consignó que el 84% de la ciudadanía pensaba que se discriminaba a las personas por preferencia o orientación sexual distinta a la heterosexual. La percepción de la discriminación hacia personas transexuales y transgénero fue del 74.1% y del 79.7% respectivamente. Lo anterior refleja el alto grado de fobia, violencia, estigmatización, exclusión social y discriminación de la que son objeto las personas que no se ajustan a las normas sociales impuestas, incluidos los conceptos de masculinidad o feminidad, los roles sociales, así como las responsabilidades o vínculos relacionados con el género construido. La encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en DOCIG señaló que la figura familiar que más se disgusta y rechaza es la identidad de género no hetero o cis normativa, es el padre. Es en un 69.3% de las veces, seguido de la madre con un 63%, las hermanas y los hermanos con un 42.3%. Tras más de un año de pandemia por COVID-19, por segundo año consecutivo, la Marcha del Orgullo se trasladará a la virtualidad. El año pasado, la primera versión en línea logró conectar a más de 5 millones de personas. Al anunciar esta segunda edición digital, el Comité Inclúyete subrayó lo siguiente: tenemos la seguridad y convicción de que lo más importante en este momento es seguir cuidando la salud de nuestra comunidad y de la sociedad en general. Además, se subrayaron dos exigencias para esta 43ª edición: un alto a la violencia y a los crímenes de odio hacia las personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género, y el reconocimiento de las infancias trans. Para platicar sobre esta 43ª edición y sobre otros temas relacionados con las personas de la diversidad sexual y de género, me acompañan hoy Nathan Ambris, quien es activista LGBTTI y además parte de la Asamblea Consultiva del COPRED, y Paola Santillán, coordinadora de Mujeres Diversas YAG. Me da muchísimo gusto saludarles y antes de pasarles la palabra, quiero darle las gracias a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación de lengua de señas, haciendo este espacio diverso un espacio accesible. Y bueno, pues para platicar sobre la marcha, Paola, me gustaría empezar contigo. ¿Cómo ves esto y qué impresiones tienes acerca justamente del lema de la marcha, de hacia dónde va la marcha, cuáles son los objetivos de este espacio? Claro que sí, Geraldina. Hola a todos, a todes, muy buen día. Antes de iniciar, me gustaría comentar rápidamente que agradezco a todas las personas e instituciones que hacen posible este importante espacio diverso en el que hoy nos saludamos. Maestra Geraldina, presidenta del COPRED, un honor compartir con usted nuevamente. También Nathan, saludos, colega. Y pues, en efecto, soy Paola Santillán, soy internacionalista, activista LGBT+, y feminista interseccional. Pertenezco a YAG México. Somos una organización de la sociedad civil que desde hace 15 años promovemos, defendemos y garantizamos los derechos de la comunidad LGBTI+ en México, desde un enfoque de género y juventudes. Y pues, en esta organización que tengo el honor de coordinar el programa feminista interseccional Mujeres Diversas YAG, a la par de participar activamente en la línea de acción de incidencia política de la misma organización. Y pues sí, en definitiva, la suma de las voces que componen la marcha parecen haber acertado también este año, al enmarcar de forma tan amplia las diversas problemáticas y retos que seguimos enfrentando la comunidad, y sobre todo de cara a la pandemia, ¿no?
Me permitiré entonces hacer énfasis en la primera exigencia que hace la marcha en torno a la violencia y a los crímenes de odio hacia las personas por su orientación sexual, por su identidad o expresión de género. Y pues estudios recientes, que ya hablaremos en el segundo bloque, recalcan que hoy más que nunca existe la necesidad de voltear la mirada hacia estos temas. Por otra parte, me gustaría mencionar que referente a la violencia y discriminación que hemos mapeado desde YAG México, es importante señalar el incremento de las terapias de conversión en línea y de forma presencial también. Recordemos que estas terapias son los que llamamos los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, ECOSIG por sus siglas, y son tratos crueles, inhumanos y denigrantes que van desde privación ilegal de la libertad, terapias de conversión, los más conocidos, retiros espirituales, electroshocks, y hasta violaciones correctivas o medicalización forzada de las personas por enunciar algunos tipos. Y pues, en ese sentido, quisiera decirles que cientos de jóvenes que hemos alzado la voz para visibilizar lo que nos ha pasado, ya que desafortunadamente algunas personas pues siguen pensando que las lesbianas, bisexuales, trans, gays, estamos enfermes y que esto se puede curar. Entonces, si bien el 24 de julio pasado, gracias a instituciones como ECOPRED, la labor legislativa del diputado Temístocles Villanueva y muchos aliadas y aliades, pues logramos prohibir estas prácticas en la Ciudad de México. Y pese al peor escenario de los momentos históricos que estamos viviendo en pandemia, también se logró avanzar la legislación que está en el Senado de la República. Y ahora estamos a la espera de su votación en el Pleno. Y es que, Geraldina, estas iniciativas de ley pues representan para nosotros, los sobrevivientes, la reparación integral del daño que alguna vez se nos hizo. Por ello es súper importante que este tipo de leyes y acciones prosperen, para que ninguna mujer joven, lesbiana como yo, sea sujeta a una violación correctiva disfrazada de una práctica terapéutica que intente coercionar su sexualidad. Entonces, entender esta parte es primordial para comprender la necesidad de legislar un fenómeno como la violencia y discriminación sistemática. Y también nos permite entender la respuesta articulada que hemos logrado entre organizaciones, gobiernos de otros países y aliados clave. Cabe mencionar que es importante comprender que estas normativas son una, una de muchas estrategias más para parar y prevenir estas violencias y discriminaciones. Y pensar que son la única propuesta para erradicarlas, pues no es entender el fenómeno en sí. Ahora bien, respecto al tema de los crímenes de odio, me gustaría mencionar que el informe de letra S sobre crímenes de odio indica que el 2020 fue uno de los años más violentos para la comunidad LGBT+, haciendo énfasis en el aumento de la violencia y asesinatos a compañeras trans. Y pues uno de los retos que enfrentamos como sociedad civil en este último año ha sido cómo procurar la justicia en medio de una pandemia que genera una crisis operativa y de muchos sectores. Y vaya, la impunidad latente existe. En agosto del año pasado, uno de nuestros usuarios, Jonathan Santos, fue asesinado con un tiro en la cabeza en Zapopan, Jalisco. Comenzamos a articular una respuesta entre las juventudes que dirigimos colectivos en el país, activamos las redes sociales, nos manifestamos en nuestros estados y bueno, todo esto nos llevó a sentarnos con las autoridades de Jalisco. Ahí quiero destacar el gran trabajo que se ha hecho con las autoridades ejecutivas de Jalisco, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía, ya que actualmente hemos podido capturar a 2 presuntos culpables. Ahora bien, también es importante mencionar que el tema de la transfobia, por supuesto, va de la mano con todo lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si aún no se ha podido detener los feminicidios, no se ha podido detener la pobreza entre las mujeres, no se ha detenido una serie de problemáticas que tienen que ver incluso con la situación de la violencia obstétrica, pues es natural que discursos transfóbicos comiencen lamentablemente a tomar fuerza.
observamos que estos discursos pues son muy sugerentes porque le dan a las juventudes la idea de ser muy revolucionarias, de ustedes van a hacer la revolución y van a hacer una cosa histórica que nunca se ha visto. Y pues en ese sentido es muy fácil señalar a las mujeres trans, es muy fácil señalar a los colectivos LGBT, incluso señalar a ciertos hombres en particular y decir, ese es el patriarcado, y hablar sobre una serie de conceptos que no tienen sustancia. Dicen, el problema está ahí, en los espacios incluyentes, en ciertas identidades, cuando no es así. Entonces, esto tiene que preocuparnos a toda la sociedad, porque son discursos de odio que dividen los movimientos, impiden que avancen los derechos humanos y, de nuevo, contribuyen a mantener estas preocupantes cifras de violencia que estamos hablando. Entonces, pues vaya, creo que en efecto solicitar un alto a la violencia y a los crímenes de odio hacia las personas por su orientación sexual, su identidad o expresión de género, por supuesto que está en orden en esta próxima jornada digital de nuestra amada Marcha del Orgullo de la Ciudad de México, así como avanzar todas las legislaciones que promuevan el libre desarrollo de la personalidad, como lo son las legislaciones que tipifican los ecosig y también las infancias trans. Así que esperamos un día de orgullo, de resistencia, de amor, de incidencia política, de construcción, hermandad, sororidad y, por supuesto, comunidad. Geraldina, muchas gracias. A ti, Paola, gracias. Sí, creo que tocas dos temas fundamentales que tienen que ver con el tema de crímenes de odio, que a mí algo que me sigue impresionando es que los datos que tenemos son de organizaciones de la sociedad civil como el reporte de Letra S, ¿no? Me parece que tenemos que avanzar en producir datos desde las propias autoridades y sobre todo los datos fundamentales para poder atacar el problema desde su raíz. Y el segundo, por supuesto, los ecosigs, ¿no? Que es un tema que, bueno, pues eso merece inclusive un programa, yo creo, específico, porque, bueno, pues implican una serie de conductas y una serie de cuestiones muy, muy graves. Y solamente diré que, bueno, pues como tú ya has dicho, no hay nada que curar y son un fraude, ¿no? No se puede ni curar, ni cambiar, ni la orientación, ni la identidad de género. Nathan, por favor, tus impresiones sobre el tema de la marcha, ¿qué opinas? Muchas gracias, Gera. Bueno, honestamente extraño mucho la marcha. Honestamente extraño mucho la dinámica que es poner el cuerpo en un espacio público, que es sentirte abrazada y acompañada en ese momento. La última marcha a la que asistimos varias personas trans fue todo un bloque. Fue impresionante porque ese día fue histórico porque empezaron a juntarse familias con integrantes trans, con infancias y adolescencias sobre todo. Y vamos acuerpando, pues gente, pues digamos que ya mayorcita, ya nosotros estamos más mayorcitos, pero acuerpando a esas familias que decidieron, a pesar de los costos que implican, hacerse visible en un espacio público y sobre todo teniendo infancias y adolescencias trans, para mí fue el día más hermoso y extraño mucho a todas estas personas y ojalá en poco tiempo podamos volvernos a encontrar. Y bueno, yendo más o menos en el hilo de la conversación que ahorita estaba teniendo respecto a este recuerdo sobre la marcha, se me hace increíble que ha parado la ley de infancias, que no la han querido subir a votación, que muchas familias tuvieron que hacer viajes a Jalisco, mejor porque allá sí hay un pleno reconocimiento de la identidad de género de personas trans menores de 18 años. Y se me hace impresionante que todas estas familias tengan que viajar hasta Jalisco. Hay quienes no tienen la oportunidad y hay quienes tienen que seguir con juicios en los que yo he estado presente y en los que es tener a una personita incluso de hasta 5 o 6 años diciéndoles quién es realmente a la jueza o al juez y a todas las personas que están ahí presentes y que tenga que haber incluso médicos y médicas diciendo sí, efectivamente tiene una experiencia de vida trans
y efectivamente viene aquí para que en su acta diga este nombre y no el que le pusieron al nacer, ¿no? Se me hace impresionante todo el calvario por el que tienen que pasar estas familias para el pleno reconocimiento. Y entonces aquí nos damos cuenta que sí hay distinción entre infancias cisgénero e infancias trans. Y se me hace algo increíble y algo incluso, no sé, no sé ni siquiera qué palabras, con qué palabras describir esto. Y bueno, entonces estas familias tienen que hacer esta migración, este viaje a Jalisco para entonces poder hacer un cambio, entonces poder regresar a Ciudad de México, pero ahí no queda todo, porque también nos enfrentamos a la homologación de documentos que muchas personas trans adultas que ya tenemos acceso al cambio de nombre por medio únicamente de un trámite, pues nos enfrentamos a toda la burocracia, nos enfrentamos a los tiempos y ahora si hablamos de un contexto en pandemia en donde muchos lugares están cerrados completamente, en el que no tenemos ni siquiera idea de cómo contactar para hacer un cambio en nuestros certificados escolares, en cosas tan sencillas, documentos de identificación. Y no me imagino por lo que estas infancias y adolescencias tienen que pasar y sus familias para poder tener todo este acceso, ¿no? Como cualquier infancia cisgénero me refiero a que no son trans, es lo contrario, para aquellas personas que igual, y es la primera vez que están escuchando el término cisgénero, es una persona que no está. Eh, y bueno, también cambiando un poquito de tema, me gustaría, pues, dentro de este lema y de estos temas que estamos abordando en esta próxima marcha, es el tema de la violencia y los crímenes de odio. Eh, Creo que la pandemia vino a dificultar aún más este contexto. ¿Por qué? Se ha habido muchos casos, sobre todo en personas trans. Las personas LGBT, a pesar de una pandemia, no van a dejar de salir del closet. Es algo que tenemos que tener en mente, que aún a pesar de haber pandemia, una persona LGBT, todas las personas LGBT tienen el derecho a salir del closet o incluso a permanecer por cuestiones de seguridad. Y entonces con el contexto de la pandemia se dificulta aún más. ¿Por qué? Porque estas personas no saben si salir, porque no saben si están en un contexto familiar seguro y aparte de todo el encierro hace que se dificulte aún más. ¿Por qué? Porque pueden generarse climas hostiles, no solo con violencia verbal, sino puede haber con incluso violencia física. Es por ello que han salido incluso proyectos emergentes, como lo es Casa Frida, ¿no? He tenido la fortuna de poder visitar Casa Frida, porque hubo el caso de un chico trans que pues requería de alguna manera eh, pues este acompañamiento, ¿no? En algo tan difícil, intervenían también cosas como la religión de su familia, la parte muy conservadora, él también tenía cuestiones de salud mental que tenía que trabajar. Entonces, eso es solo un caso de muchos que yo vi en Casa Frida, ¿no? Es por ello que sociedad civil tiene que, de alguna manera, sacar, ¿no? La chamba, sacar el trabajo. Todo lo demás puede estar paralizado totalmente, pero las salidas de closet no se van a acabar, ahí están y ahí van a estar y requerimos estar para acuerpar y acompañar a toda esa banda, ¿no? Que nos está pidiendo este apoyo. Y bueno, regresando al tema de violencia, pues obviamente esto es mucho más complejo, porque es como ayudas a la distancia, incluso a una persona LGBT menor de edad que está en un clima hostil dentro de su familia porque acaba de salir del closet o está por salir del closet. Incluso las transiciones son todavía más complicadas. ¿Por qué? Porque no se puede tener acceso tan fácilmente si de por sí
es difícil tener acceso a un acompañamiento hormonal, ¿no? Con médicos y médicas sensibles al respecto. Ahora es un poquito más difícil por el distanciamiento social y entonces empiezan a haber cuestiones de ansiedad. Ansiedad en las personas que quieren comenzar una transición. No pueden. No pueden porque los servicios médicos están cerrados o los servicios médicos están saturados o hay prioridades, ¿no? Que es la manera en la que también el sistema de salud lo ha dicho. Hay prioridades. No puedo priorizar tu tratamiento de reemplazo hormonal ante toda la saturación de servicios por COVID-19. Entonces, creo que ahí sí es algo realmente preocupante. Y bueno, quería como aportar un par de impresiones respecto al reconocimiento de infancias y respecto al tema de la violencia, que ya Tenemos después que hacer supongo una que... pausa. Pero ahorita regresando, vamos a retomar un poco ese tema porque me parece que es muy importante hablar sobre el tema de infancias y sobre todo retomar esto que estás mencionando, Nathan, sobre el tema de los impactos diferenciados por COVID. Pero ahorita vamos a una pausa muy rápido, no le cambien, porque ya saben que aquí en Espacio Diverso el tiempo se va muy rápido porque los temas son muy interesantes y nos interesan a todos y a todas. Ahorita regresamos. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso en el mes del orgullo y estamos hablando sobre la marcha LGBTTI en la Ciudad de México y por supuesto hablaremos ahora sobre los impactos diferenciados. Pero antes de cambiar de tema, yo quería retomar algo que Nathan estaba comentando y que tiene que ver con la cuestión del acceso al cambio de acta por la vía administrativa de los niños, niñas y niñas trans. Y esto es un tema fundamental que ya hemos tocado aquí en Espacio Diverso. Tuvimos un programa especial, específico, pues, sobre el tema de las infancias trans y lo importante que es que los niños, niñas, niñes puedan acceder al cambio administrativo de su acta, porque de otra forma, pues se ven obstaculizadas en el acceso a sus derechos y sobre todo en el acceso a su identidad de género, a que sean llamadas con el pronombre y con el nombre con el que se identifican y con el que se reconocen. Y los niños, niñas y niñes trans tienen derecho a una infancia feliz y a una infancia sana, como cualquier otro niño y como cualquier otra niña. Y esto es algo que es muy importante de decir. Nathan comentaba que muchas familias han tenido que viajar a Jalisco, ya que allá pues se hizo una reforma al reglamento del registro civil que permite que los niños y niñas accedan al cambio administrativo de acta. En la Ciudad de México, la reforma sobre la que conversamos en aquel programa sigue pendiente y pues es un gran pendiente de la Ciudad de México para con los niños y las niñas trans. Y bueno, pues evidentemente los impactos diferenciados, como le hemos llamado a estos impactos desproporcionados de la pandemia en los grupos de atención prioritaria, esto es grupos históricamente excluidos, discriminados, invisibilizados, excluidos, pues han sido fuertes, han abierto o han reforzado las brechas de desigualdad. Y esto lo hemos visibilizado a través de informes en el COPRED. Tuvimos hace un año la publicación de un informe, impactos diferenciados de diversos grupos, 18 grupos, pero también se hizo un trabajo muy importante con YAG, organización que Paola representa, una encuesta de impactos diferenciados nacional para conocer cómo estaban viviendo las personas LGBTI en los impactos, la pandemia, el acceso a derechos. Y bueno, pues sobre este tema me gustaría platicar en este bloque. Y Paola, te voy a dar la palabra para que nos platiques un poco sobre los resultados de esta encuesta y cómo está viviendo las personas. Ya Neita nos adelantaba un poco el tema, por ejemplo, de vivienda, el tema de salir del closet con una familia o con un entorno que no necesariamente es amistoso, es empático. Entonces, bueno, pues te paso la palabra, Paola, para que nos platiques sobre todo esto. Así es, Geraldina. Pues comentarles que desde que inició esta pandemia en la organización YAG México pudimos observar de primera mano el incremento de problemáticas que enfrentábamos en nuestra comunidad,
que si bien es importante destacar que la violencia y discriminación ha estado ahí desde siempre, como ya lo mencionaba Nathan, la pandemia vino a echarle gasolina a todas las desigualdades sociales que ya habíamos pasado. La COVID vino a incrementar todas esas barreras de desigualdad y ya existentes en los grupos más vulnerables, dentro de ellos, por supuesto, la comunidad LGBT. Por ejemplo, nuestro programa de housing, en YAC tenemos una estrategia de colocar en casas de familias aliadas a jóvenes que han sido o han sufrido movilización forzada por motivo de su orientación sexual o identidad de género. Y durante un año, el año que generalmente tenemos 6 u 8 casos de este tipo, más o menos, cuando inició la pandemia ya nos enfrentábamos en tan solo las primeras 2 semanas, 12 casos. 12 casos. Observábamos que ante el confinamiento los padres estaban, pues, aumentaban la vigilancia sobre lo que hacen sus hijos en redes sociales. Entonces, por ejemplo, es importante que esta parte es muy importante porque eran descubiertos, por así decirlo. Algunos teniendo que buscar el refugio del hogar en las calles. Vaya, una infinidad de situaciones muy complejas, como las políticas de discriminación indirectas, ¿no? Recordemos que se vino el cierre de los hoteles, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ahí fue muy complejo porque jóvenes que habíamos colocado en estos hoteles, ya sea porque habían sido corridos de casa o porque ya vivían una situación de calle, o jóvenes extranjeros LGBT que se quedaron varados en México tras el cierre de los vuelos, pues de nuevo se quedaban sin espacios y a buscar cómo hacerle en la organización, ¿no? Entendimos que si, por ejemplo, durante la pandemia H1N1 se hubieran recopilado todas estas experiencias y retos diferenciados, pues ahora tendríamos una guía, ¿no? Una estrategia a manera de brújula. Siempre hemos entendido que la mejor respuesta ante los retos debe ser de manera social y comunitaria, ¿no? En ese sentido, articulamos esfuerzos de la mano de académicos como la Universidad de Santa Bárbara, ECOPRED, por supuesto, que fue la primera institución, Geraldina, que muchas gracias, que nos abrió las puertas y que ya estaban desarrollando una serie de importantes conversatorios sobre los impactos diferenciados de la COVID. Organizaciones civiles en todo el país y también teniendo como observadores el CONAPRED, UNODC, UNOCIDA, UNFPA y por supuesto aliados internacionales como embajadas y otras instituciones. Y pues hicimos este informe articulado entre todas estas instituciones y encabezado por el COPRED y YAG, que diera cuenta de todo esto que nos ha cruzado como comunidad, ¿no? Y por supuesto con la idea de impulsar políticas públicas que atiendan estas problemáticas. Este informe consta de 2 partes. Por una, datos cuantitativos que abarcan temas de violencia, discriminación, acceso a servicios de salud, entornos familiares, teniendo en cuenta realidades y discriminaciones por tono de piel, por discapacidad, por ingresos, por edad, entre muchas otras variables. Por otra parte, datos cualitativos a través de una serie de videos documentales que narran desde las voces de diversas y diversos activismos sobre las acciones que realizaron con sus poblaciones durante este terrible momento. Y pues bueno, recabamos 6,671 respuestas en las que debo mencionar que tenemos que también logramos acortar las brechas de género también, ya que tuvimos mucha representación de mujeres diversas, sáficas, disidentes, de población bisexual, que casi un cuarto de los encuestados, gracias por supuesto al involucramiento de organizaciones como de Sor Juana, Balas, Casa de las Muñecas Tiresias, Mujer Intersex, Mujeres Famosas Trans Toluca, Musas de Metal, entre otras. Y pues los datos que recabamos, por ejemplo, me gustaría resaltar que de una pregunta que contestaron 5,157 personas, es decir, 7 de cada 10 personas perdieron de forma total o parcial sus ingresos. También llama la atención que aunque las personas LGBTI más seamos consideradas un grupo de atención prioritaria por la Secretaría de Salud, menos del 10% del total de los encuestados contamos con asistencia de programas de gobierno.
En el tema de trabajo también de 3.103 personas, es decir, un 47.50% pudo respetar la cuarentena y quedarse en su vivienda a trabajar. En el mismo dato, 52.5% de la población LGBTI más tuvo que salir, y entre ellas también encontramos una mayor prevalencia de trabajo fuera de su vivienda entre mujeres y hombres trans. En el tema de salud, de quienes refirieron si haber recibido algún diagnóstico en tema de salud mental, el 25% interrumpió el tratamiento empleado para dicha afección por motivos relacionados a la COVID. Esta es una pregunta que contestaron 1,008 personas. De 413 jóvenes de 18 y 19 años, encontramos casi 40% que refirió a pensamientos suicidas y 15% intentó suicidarse durante la pandemia. En tema de salida del closet, Geraldina, Nathan, nuestro universo, que fue de 4.894 personas, el 28% revelaron que su orientación sexual o identidad de género durante la pandemia. Y de ahí, al menos 40% de las personas recibieron altos porcentajes de rechazo, de intento de convencerles de lo contrario y de esfuerzos por conectarlos con personas que puedan cambiarles. De manera, es decir, como los ECOSIG, de manera particular, vemos porcentajes más bajos de apoyo por parte de la familia nuclear hacia las mujeres trans. En el tema de violencias y discriminaciones, por ejemplo, encontramos que las razones de discriminación, violencia o ambas se aumentaron durante la pandemia y son específicamente por la apariencia física, por la forma de vestir y por los ingresos económicos. Y que en los espacios donde las personas reportaron vivir una experiencia de violencia, discriminación o ambas, son más en la familia. Y esto es un 47% más en las redes sociales o en las plataformas en línea, que son un 36% más. Y en algunos espacios públicos, que son como la calle, el transporte público, oscilan entre 16 y 19%. Aquí rápidamente para cerrar, me gustaría agradecerles la titánica labor de nuestros investigadores que han liderado esta encuesta, es decir, de Miguel Fuentes Carreño, coordinador de investigación de JAC, la doctora Tania Rocha, y del equipo técnico del COPRED, quienes en equipo hicimos un maravilloso trabajo, creando, analizando, innovando también, con una metodología y un reporte, con una visión intersectorial e interseccional de género y, por supuesto, con una visión diferenciada. Además de Miguel Franco y Nicole Casas a cargo de la parte cualitativa de esta investigación. Para las personas que están en casita, les invito a visitar el sitio impactocovidlgbt.mx para conocer estos datos y, pues bueno, estos son algunos de los datos que considero importante tomar en cuenta en el marco de este mes tan importante para nosotros, que es el mes del orgullo, un mes histórico, ya que por supuesto son los que siguen impactando de forma diferenciada actualmente, Geraldina. Sí, Paola, muchas gracias por compartirnos todos esos datos, porque la verdad es que creo que nos coloca en un contexto muy importante para entender justamente por dónde viene el lema de la marcha, ¿no? Y la marcha con su objetivo justamente de visibilizar. La marcha es una marcha alegre y es una marcha festiva, pero en realidad su objetivo es de exigencia, de visibilización de una comunidad excluida históricamente y que ha sido violentada y discriminada. Y bueno, pues el objetivo de la marcha justamente es ese. Entonces también tenemos que entender que por ahí va el discurso, digamos, no solamente es salir en un tono festivo, porque pues se perdería, digamos, el objetivo que es exigir los derechos que tienen todas las personas en esta Ciudad de México y en es una ciudad que reconoce los derechos de todas las personas. Nathan, decía yo hace un rato, hace un año teníamos estos conversatorios para saber qué estaba pasando, recién empezaba la pandemia.
¿Cómo ha evolucionado esto? Me interesa mucho conocer tu opinión, porque aquella vez nos hablabas justo sobre la que ya nos comentaste, el tema de vivienda, el tema de trabajo, en fin. Entonces, me gustaría que nos platicaras a un año ya de esto, pues, cómo ha evolucionado el tema de acceso a los derechos de las personas LGBT y en particular me interesa mucho las personas trans. Gracias. Bueno, terminando como ahorita la parte del núcleo familiar, de las salidas de closet, también me puse a pensar un poco en las redes de acompañamiento, en cómo es que las organizaciones han comenzado a crear nuevas estrategias para seguir acompañando. Eh, Puesto que aquí en Ciudad de México hay infinidad de organizaciones que tenía sesiones de grupos de pares, pero ante este distanciamiento social tenían que hacerse de nuevas estrategias y una de ellas pues obviamente es la virtualidad. Y la virtualidad nos trajo también muchos beneficios y lo he notado en varias organizaciones. Ha hecho acercar incluso a personas que están lejísimos de nosotros, ¿no? Las hemos podido acercar. Un claro ejemplo es, yo estoy en contacto con la red de familias trans y con terapeutas que acompañan sobre todo a juventudes trans, a adolescencias más que nada. Y sí vi un incremento impresionante en el que empezaron a hacer estas reuniones online y se hizo una red tan bonita y tan sólida. Hay algunas adolescencias que no tienen digamos, pues estos espacios amigables con respecto a su identidad de género, no hay respeto respecto a sus pronombres, al nombre elegido, y y han sido espacios en donde se han sentido reconocidos y se han sentido acompañados, a pesar de que en sus núcleos familiares no hay ningún tipo de apoyo. Y quisiera yo reconocer el esfuerzo que están haciendo muchísimas organizaciones por acceder a la herramienta de la virtualidad y poder acercar a gente que en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera la oportunidad de estar en contacto presencial, ¿no? Entonces, eso se me hace súper valioso, ¿no? En todas las estrategias que han hecho muchísimos grupos y muchas organizaciones para seguir tejiendo estas redes de acompañamiento. También estaba reflexionando mucho respecto a los refugios LGBT, el, el que han estado empezando a hacer también recaudaciones, algunas etapas de recaudación, porque no pueden tan fácilmente, tienen poca capacidad, incluso, incluso han rebasado la capacidad de personas que pueden estar en un refugio por todo el acompañamiento integral que se les da a las personas que están en estos refugios. Incluso yo vi que apoyaban en sus tratamientos, necesitaban tomar ciertas pastillas o no sé, cualquier tipo de tratamiento, pues trataban de conseguirlo. Y me pongo a pensar cuánto tiempo pueden realmente sobrevivir estos espacios, ¿no? Y de todo el apoyo que necesitan de nuestra parte también y para seguir subsistiendo. Y aparte de todo, ¿cómo hago que la persona que ya estuvo un tiempo aquí en en el albergue pueda acceder a una vida digna? Puede egresar de este lugar teniendo empleo, teniendo acceso a educación, teniendo acceso a una vida digna. Es que cómo van a egresar las personas de esos refugios. También me preocupa mucho como esa parte y lo pongo también aquí sobre la mesa, ¿no? Creo que es importante como pensar en cómo es que podemos ayudar a estos espacios y para que la gente salga lo mejor que pueda. Y ya por último quiero tocar el tema de trabajo. Yo soy una persona trans que perdió su trabajo al inicio de la pandemia, que tuve que ser muy creativo en las maneras en las cuales pues necesitaba sacar de algún lado dinero. Fui bicimensajero por un largo tiempo, tuve un accidente incluso en la bicicleta
En ese momento yo no tenía acceso y sigo sin tener acceso a, pues un servicio de salud. En ese momento nada más fue tener una consulta a distancia con una médica trans que me dijo, bueno, tienes esto, no requieres ir a un hospital. Y de hecho era el momento más complicado en el que estábamos totalmente en el semáforo rojo, ¿no? Y para mí fue realmente muy preocupante, ¿no? El qué voy a hacer, no, no voy a poder seguir trabajando, y tengo que estar aquí prácticamente un mes sin, sin ningún ingreso, ¿no? Y después, también de manera muy creativa, tuve que idear una empresa de servicios de limpieza desde personas LGBT y para personas LGBT, porque en ese momento era el único medio por el cual yo podía, y esta no es solo una historia, son muchas personas LGBT y personas trans perdimos nuestros trabajos, al igual que muchas personas cisgénero, heterosexuales, pero sí hay una diferencia. Sí estamos en una desventaja al tratar de conseguir un trabajo digno. Por eso es que nos autoempleamos, por eso es que tratamos de ser muy creativos y creativas para poder buscar un ingreso, ¿no? Algunos con mucho más suerte que otros, o hay quienes incluso pues no tienen acceso a las redes sociales, no pueden promocionar sus servicios, ¿no? Y que están tocando puertas pues para que la gente les dé alguna clase de empleo, ¿no? Entonces, sí mencionar que sí hay una desventaja en el acceso a un trabajo digno y que tenemos que ser muy creativos para encontrar los medios. Entonces, con eso quiero cerrar mi participación. Sin duda, Nathan, todavía en el Consejo recibimos el tercer lugar de las denuncias de discriminación en el ámbito privado, es decir, en las empresas, en establecimientos, en lugares, digamos, de empleo, es por orientación o por identidad de género. Entonces, justamente este es uno de los impactos más graves de la pandemia en la comunidad, me parece, junto con el que ya mencionas del albergue de la vivienda, ¿no? Y me parece que es algo que pues tenemos que accionar y tenemos que atender de una manera muy eficiente y muy eficaz. Y como decía Paola, yo creo que justo recoger todos estos testimonios y dejarlos por escrito nos darán un mapa para saber qué es lo que se tiene que hacer de manera inmediata en el caso en el que nos veamos. Ojalá no quiero ser ave de mal agüero, pero bueno, pues ya nos hemos enfrentado a dos pandemias, hemos tenido sismos en la Ciudad de México, etcétera, situaciones de emergencia que nos obligan tanto a las autoridades como a las organizaciones a tomar medidas de urgencia para atender a las personas, sobre todo para impedir que esa brecha de desigualdad se abra aún más, porque la desigualdad ya estaba. La desigualdad no vino con la pandemia, la desigualdad se exacerbó con la pandemia. Estamos en espacio diverso, vamos a hacer una pausa, no le cambien porque vamos a regresar para platicar sobre pues qué hay que hacer, hacia dónde debemos caminar como comunidad. Nos vemos ahorita. Pues estamos de vuelta en espacio diverso, en el mes del orgullo, y justo estamos hablando sobre las personas, la comunidad LGBTTI, cómo la pandemia les ha impactado de manera diferenciada y sobre todo cuál va a ser el lema, cuál va a ser el motivo de la marcha de este año. Y bueno, para cerrar, me gustaría que platicáramos un poco sobre cómo tendríamos que trabajar por un cambio cultural que nos permita la inclusión de las personas de la comunidad, prevenir y eliminar la discriminación hacia ellas. ¿Qué nos hace falta como comunidad, Nathan? Bueno, pues quisiera retomar el tema de la familia. Para nosotros, como personas mexicanas, creo que la familia es un punto muy importante, es un pilar prácticamente para a cualquier lugar a donde tú vayas, vas a hablar de la familia. Y creo que ahí radica muchísimo el cambio cultural sobre incluir a las personas LGBTI. Y sería reconocer
antes que nada, que todas las familias son diversas en cualquier tema. Podemos hablar de que pueden haber familias pertenecientes a pueblos originarios, que pueden haber familias con una persona con discapacidad, que pueden haber familias con un integrante trans, con una persona gay, lesbiana, bisexual. Entender que no tendría por qué dejar de ser una familia si hay toda esta diversidad. Y a partir de eso creo que haríamos un clic con cualquier circunstancia de vida con la que nos encontremos. Nos podemos topar con una familia de dos papás, o una familia con una abuela y un nieto. Es realmente darnos cuenta que el que seamos familias pequeñas, grandes, realmente no importa. Y también ubicar que en cualquier familia puede haber un integrante LGBT o más de un integrante LGBT. Creo que es como eh, incluir a la historia familiar a las personas LGBTI antes de una inclusión a nivel tejido social, sino realmente dentro de nuestras historias familiares, que no sea un tema tabú hablar de la existencia de un integrante LGBTI. Creo que a partir de eso es donde podemos crear un cambio cultural a nivel tejido social y entender que mi vecina puede tener un hijo homosexual sin tema porque acá en la familia hay una persona trans, ¿no? O porque la familia súper lejana, pues ya son 5 integrantes LGBT y qué chido porque ya para el año en el que sí haya una marcha nos vamos a ir a festejar y vamos a ir todos a la marcha LGBTI. Entonces creo que ya como cerrando mi participación, creo que tiene que ver en que las personas mexicanas dentro de nuestras historias familiares podamos hablar sin ningún problema de que hay integrantes LGBTI. Creo que ahí podría radicar un poquito ese cambio cultural. Gracias, Nathan. Sin duda alguna, el respeto, la celebración de la diversidad tiene que empezar por ahí. Y justo yo creo que Paola también irá por ahí, porque esa es una de las áreas de trabajo en las que ya también pone el acento, pero no voy a decir qué vas a decir. Paola, ¿cómo trabajamos por un cambio cultural? Pues a lo largo del programa hemos hablado sobre diferentes y múltiples problemas que dan cuenta al aumento de la violencia de género que se recrudece por el confinamiento y el limitado acceso a los servicios públicos que desafortunadamente han incrementado. Y aunque los gobiernos han adecuado las medidas al contexto, la realidad es que se requieren medidas extraordinarias para una situación extraordinaria. Y pues en ese sentido, para este cambio, me permito hacer un llamado a tomar en cuenta el enfoque de género, la mirada interseccional, así como los esfuerzos comunitarios e intersectoriales, ya que estos deben ser elementos centrales de las políticas de mitigación y de recuperación post-pandemia, especialmente cuando nacional e internacionalmente algunos han cuestionado derechos básicos o aquellos movimientos que promueven discursos transodiantes y por supuesto los que promueven los ecosig. Considero que hoy más que nunca hay que visibilizar y es vital visibilizar las voces y la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la vida democrática, en la reactivación social que se nos avecina. Y no solo visibilizar, sino también apoyar a la sobrevivencia de nuestros propios movimientos sociales. Y con esto concluyo diciendo que esta es una alerta que debemos manejar
y mapear para poder seguir construyendo esta sociedad que abraza la diversidad que tanto deseamos. En el marco del mes del orgullo, sigamos articulando esfuerzos de la mano y además apoyemos a todos los grupos ciudadanos que abonan un granito de arena para mejorar al México que nos tocó vivir. Por supuesto, seguir sensibilizando a las familias, acompañarlas en el proceso. En YAC decimos que cuando una familia abraza, la sociedad no discrimina. Sigamos peleando y haciendo frente para que esto suceda. Y pues a ti que me escuchas, te quiero decir que no estás sola, no estás solo, no estás sole. Habemos muchas personas luchando por ti, como Nathan, como Geraldina, como yo. Búscanos si deseas una mano amiga. Papis, mamis, sus hijos son bellos y perfectos tal y como son. De verdad, no hay nada que curar. Que el hogar sea el refugio de las calles y no las calles el refugio del hogar para sus hijos. Me despido diciendo que ser LGBT es un acto de resistencia, es un obsequio de resiliencia. Por propia experiencia lo digo y lo certifico. Muchas gracias, Geraldina. Paola, pues lo que nos compartes es realmente emotivo. La verdad es que me dio mucha emoción porque realmente, bueno, pues me parece que lo que hay que rescatar ahora aquí al final de este programa es la segunda parte del lema de la marcha, que es lo radical es la empatía. Y justamente eso es lo que estamos, pues ahora haciendo este llamado, ¿no? La empatía como no lo radical, sino lo común, lo que buscamos dentro de nuestras familias, dentro de nuestros entornos, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra ciudad. Y pues justamente decirles que muchas gracias por sus aportaciones, por sus reflexiones. Nathan, Paola, muchas gracias a Nidia, por supuesto, por la interpretación, haciendo el programa de Diverso, Espacio Diverso, un programa accesible, un espacio accesible. Y pues darles las gracias a todas, a todes y a todas ustedes que nos acompañaron en esta emisión más. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.